En todos los congresos de la Red de Recursos Humanos siempre intentamos integrar distintas perspectivas sobre los temas, ya sea desde la práctica y también desde la academia. Para colaborar con esta mirada académica, tengo el agrado de presentarles a continuación a Matías Sanfuentes, quien nos presentará cómo el método AROS, Análisis del Rol Organizacional, puede servir como un método de investigación para estudiar la dinámica organizacional. Matías es psicólogo clínico y doctor en estudios psicoanalíticos de la University of Essex, Reino Unido. Es profesor asociado y director del Diplomado en Coaching y Cambio Organizacional de la Universidad de Chile. Es miembro de la ISPSO, que es la Sociedad Internacional para el Estudio Psicoanalítico de las Organizaciones. También es investigador adjunto del Centro de Estudios de Cohesión Social, COES, y es coeditor-in-chief del Journal Organizational and Social Dynamics. Muy bienvenido, Matías Sanfuentes. Hola a todos y todas. Hoy día voy a presentar una investigación para poder dar cuenta de algunos aspectos de cómo el coaching puede ser utilizado como una herramienta de transformación, pero a su vez también como una estrategia que nos puede permitir realizar una investigación fundamentada en los datos y en la evidencia. Agradezco mucho a la Red de Recursos Humanos por invitarme a este evento y el título de la presentación que hoy realizaré es el análisis de rol como método de investigación para poder estudiar las dinámicas organizacionales. Esta presentación está fundamentada en un artículo que presenté el año 2018, que publiqué en el International Journal of Applied Psychoanalytic Studies, y me gustaría poder mostrarles el fundamento teórico y metodológico en el cual está sustentado esta aproximación de coaching y para poder dar así, explicar un poco cómo procedimos. Quizá esta clasificación nos puede servir un poquito para poder ubicar lo que es el modelo de coaching desde el cual trabajo, que es el modelo de la consultoría de rol organizacional. Y en este pequeño gráfico identifico algunos de los modelos sustantivos que hay de coaching en el mundo. Este es un estudio que realizó Branning el año 2016 en el Reino Unido y donde de alguna manera ella establece una distinción entre el objetivo primario que debe tener el coaching y por otro lado el foco primario de atención que establece, entendiendo que el objetivo primario del coaching puede ser la transformación conductual o bien la toma de conciencia. Y por otro lado, ¿cuál es el énfasis o cuál es el foco en el cual nos asentamos? Si es el foco a nivel del individuo o si es el foco puesto en la organización. La consultoría de rol organizacional es un modelo que se sustenta en el psicoanálisis y en la teoría de sistemas y lo que busca es poder trabajar en la dimensión del rol que es entendida como un principio regulador psicoemocional de la conducta y del impacto que tiene el trabajo sobre el sujeto. Y por lo tanto entendemos que este rol es el foco clave y central a partir del cual generamos acciones que puedan llevar a que el sujeto o el equipo de trabajo pueda transformar sus formas de operar. En ese contexto no solamente nos importa la experiencia del individuo, sino cómo esa experiencia de alguna forma da cuenta de esta experiencia organizacional en la cual está inserta. Quizá el modelo central a partir del cual podemos entender el rol como este principio regulador psicológico y emocional es que este rol se encuentra en la intersección entre los aspectos individuales de la persona y por otro lado los componentes del sistema. Y lo que buscamos de alguna forma es que la persona pueda dar cuenta y explorar aquellos aspectos de su rol que tienen que ver con su propia subjetividad y por otra parte aquellos aspectos que se conjugan y construyen en la inserción del sujeto en la organización y en el sistema social en el cual esa organización está inserta. En ese contexto, nuestro foco está puesto directamente sobre esta experiencia psicoemocional o este principio regulador que lleva a que el sujeto se comporte, actúe de distintas maneras supeditado por aquellos componentes que tienen que ver con lo que el sujeto trae al trabajo y por otro lado las dinámicas organizacionales a partir de las cuales
esta experiencia se desenvuelve. Por eso es interesante pensar, y es en la apuesta y la propuesta que tiene mi presentación, es de qué manera podemos construir una explicación o podemos desarrollar una descripción y una interpretación de lo que ocurre a nivel de las dinámicas organizacionales a partir de lo que la persona en rol ejecuta y cómo ese rol es vivenciado. Es decir, uno podría decir, a partir de esta experiencia en rol, podemos tener una apertura no solamente a lo que a nivel individual la persona experimenta, sino que también poder tener una apertura hacia lo que ocurre a nivel de la organización como un todo. Y esto es importante desde el punto de vista que nos permite trascender en la forma de entender ese rol, siempre poniéndolo en un contexto más amplio. Y esto es significativo, sobre todo cuando trabajamos en un proceso de coaching, en donde tratamos justamente de focalizarnos en la experiencia de trabajo y, por otra parte, tratar de poder asentar esa experiencia de trabajo no solamente en lo que ocurre al sujeto a nivel individual, sino que en muchos casos en lo que le ocurre al sujeto en su relación con otros. Esto es importante y tiene repercusiones significativas, ya que hay una serie de otros modelos de coaching que centran fundamentalmente su trabajo en el individuo. ¿Qué es lo que me interesa poder desarrollar en esta presentación? Es poder mirar y decir, si tenemos esta apuesta de que el rol es una experiencia central en la forma en cómo el sujeto se inserta en la organización, podemos tratar de pensar y mirar y establecernos hacia la adquisición de nuevos significados emergentes, que es justamente lo que un proceso como este busca desarrollar. Para poder ejemplificar un poco este trabajo, me voy a concentrar en un estudio y en una investigación que realizamos en un contexto de un diplomado que se desarrolló entre el Centro de Desarrollo Gerencial de la Facultad de Economía y Negocios, en la cual trabajo, y la institución del CENAME, en donde lo que buscamos fue desarrollar competencias profesionales para un amplio número de profesionales que trabajaban en el CENAME a lo largo de todo Chile. Por lo tanto, lo que buscábamos era ir desarrollando estas competencias, y uno de los módulos centrales de este diplomado era justamente un módulo de análisis de rol, en donde buscábamos desarrollar estas habilidades transversales de gestión. Y este módulo de análisis de rol lo desarrollamos a través de 4 sesiones de duración, donde las personas podían tener acceso a aspectos teóricos del modelo, pero también a poder tener un espacio para poder pensar, analizar y procesar cuáles eran los fundamentos claves de su experiencia laboral y cuáles eran las tensiones que las personas experimentaban. Este módulo se establecía justamente como un proceso de investigación-acción, en donde lo que buscábamos era poder investigar en la experiencia subjetiva de los distintos profesionales que participaron en esta actividad, y al mismo tiempo de poder transformar en el proceso investigativo la experiencia subjetiva que estas personas tenían a partir del conocimiento que fueron desarrollando de estos dilemas, desafíos y tensiones que experimentaban en su trabajo. Trabajamos con 3 grupos de profesionales de forma independiente, en los cuales en primer lugar participaron 24 directores de centros de internación del CENAME, casi la mayoría de todos los directores de los centros que operan en todo Chile, 28 profesionales de intervención clínica, que eran profesionales fundamentalmente psicólogos y psicólogas, y 18 coordinadores formativos, que son las personas que están en contacto en mayor grado con los jóvenes que están en estos centros de reclusión del CENAME. En ese sentido, claro, la propuesta que hacíamos y el trabajo era poder generar competencias que les permitieran a estas personas poder tener un mayor entendimiento que les posibilitara de alguna forma a poder trabajar e interactuar de mejor manera en el contexto laboral en el cual operaban. En estos talleres
trabajamos de forma individual y grupal a través de una técnica que utilizamos de manera muy importante en el modelo de análisis de rol, que es el trabajo con el dibujo, ¿ah? Y por lo tanto lo que invitábamos a los distintos participantes de estos talleres era poder dibujarse a sí mismos en el rol que desempeñaban en la institución y que después en tríos fueran capaces de poder estructurar y dibujar un dibujo que representara esa experiencia individual. Y a partir del análisis que realizamos en sesiones que fueron consecutivas en distintos periodos del proceso de formación de estas personas, fuimos analizando estos dibujos en un contexto colectivo en el cual las distintas personas que eran miembros de estas sesiones podían dar inputs y poder pensar colectivamente en torno a estos dilemas, desafíos y tensiones que las personas tenían en el desempeño de su rol. Las sesiones fueron grabadas y además utilizamos una técnica de observación que nos permitió también poder tener una recolección en vivo de aquellos elementos que estaban operando en estas sesiones. Esto fue analizado a través de métodos de análisis cualitativo y por lo tanto pudimos tener un acceso riguroso a la perspectiva amplia de aquellos elementos que se estaban configurando. Entonces, bueno, pensando un poquito en los hallazgos y uno poder decir, bueno, esto que le ocurre a individuos o a grupos de personas o a distintas categorías profesionales que trabajan en una organización, nos permite, en cierta manera, poder tener una apertura y una ampliación de cuáles son los factores y fenómenos centrales que caracterizan no solamente la experiencia individual, sino poder entender cuáles son las dinámicas organizacionales que, en cierta manera, catapultan, tensionan, limitan, entorpecen y, en algunos casos, facilitan el desempeño del rol, ¿ah? Entonces, los principales hallazgos los agrupo en tres elementos principales que tienen que ver, en primer lugar, con cuál es la tarea primaria de la organización, en este sentido de los centros de reclusión del CENAME, y uno observa una tarea primaria en la cual está fuertemente tensionado dos aspectos clave. Uno tiene que ver con el encierro de estos jóvenes y, por otra parte, el proceso de reinserción, ¿ah? Que en sí mismos son tareas altamente contradictorias y que, por lo tanto, generan una enorme dificultad para el trabajo que estas personas desempeñan. En segundo término, uno puede observar que existen condiciones institucionales en estos centros de formación donde lo que primero aparece es una enorme carencia de recursos humanos y materiales y, por otra parte, en las fallas de procesos de contención sociotécnica que permitan no solamente generar y facilitar el trabajo coordinado de estos equipos, sino que también poder contener las ansiedades que despierta este trabajo en condiciones complejas y bastante deficitarias. Y por último, lo que podemos denominar como este sistema social defensivo, donde entendemos que los procesos defensivos que estas personas desarrollan para poder enfrentar un contexto altamente complejo, no solamente están operando a nivel individual, sino que podemos identificar mecanismos defensivos que están colectivamente distribuidos y que, por lo tanto, a las distintas personas que trabajan utilizan para poder defenderse frente a la enorme tensión, ansiedad y conflictividad que observan. Y ahí podemos estructurar 4 elementos claves que tienen que ver con el aislamiento y la atomización de las relaciones laborales, defensas muy importantes en torno a la idealización de su propio rol y, por último, una enorme desconfianza e hipervigilancia que ellos experimentan en un contexto altamente complejo. Estas defensas colectivas que estas personas utilizan refuerzan de alguna manera todo el sistema porque de alguna manera no permiten hacer que el proceso de trabajo pueda desarrollarse de una manera que sea efectiva y que pueda propender al cambio social, que es lo que justamente una institución como esta busca desarrollar. Entonces, en primer lugar, voy a mostrar un dibujo para poder ilustrar
lo que denominamos como este sistema social defensivo. Es decir, esto no solamente tiene que ver con un aspecto de que el individuo recurre en términos individuales, sino que fuertemente en una manera colectiva. Este es un dibujo de un coordinador de formación en el cual vemos que aparece echándole aceite a lo que parece ser una puerta giratoria en el cual estos jóvenes son, los que aparecen ahí son jóvenes, niños, que aparecen como espectros de alguna manera. Su rol es un rol extremadamente burocratizado, donde él lo que está haciendo es echarle aceite a esta rueda giratoria para que pueda seguir funcionando. Pero su desapego de lo que significa el trabajo con estos jóvenes es muy fuerte y más bien lo que aparece es una acción en donde no es posible revitalizar, no es posible encontrarse en un vínculo cercano con estas personas, sino que más bien es ser parte de un engranaje que da vueltas en sí mismo, ¿ah? Que yo creo que de alguna manera muestra esto que denominamos como lo que antes decía la puerta giratoria. Lo que vemos en esta escalera son más envases de aceite que están al servicio de poder seguir alimentando este sistema, ¿no? Por lo tanto, lo que es importante acá es que estos mecanismos defensivos de alguna forma se materializan en acciones concretas que las personas van desempeñando y que en cierta manera les permiten distanciarse, poner paño frío y no vincularse directamente con lo que las personas van, los que sus usuarios pueden desempeñar. En segundo lugar, de lo que escribía previamente, esta experiencia de la tarea primaria que tiene que ver con el encierro y la rehabilitación. Este es un dibujo que desarrolló un grupo de directores en donde lo que aparece es un joven desnudo al centro de esta secuencia de cadenas en el cual podemos ver que este joven no tiene ni manos, ni pies, ni cara, sino que simplemente está arrojado en un lugar que a través de la simbología de las cadenas nos damos cuenta que simplemente lo que está transformando es un encierro y todos los recursos que eventualmente están afuera, salud, la posibilidad de estudiar o el trabajo, están fuera de ese espacio. Por lo tanto, lo que vemos aquí es esta contradicción en términos de que la rehabilitación queda fuera del espacio de trabajo y que más bien lo que predomina es la necesidad de encerrar a estos jóvenes por el mandato social que la organización tiene y por lo tanto la fuerte contradicción que existe para los profesionales en dónde ubicarse con respecto a esta tarea. Es decir, a partir del rol que los directores desarrollan, vamos observando las contradicciones y las posibilidades que los directores fueron teniendo de poder tomar conciencia de estos dilemas de manera de posibilitar acciones de cambio que les permitieran trabajar de una manera distinta en la organización, ¿no? Es interesante que los directores en un primer lugar describen este conjunto de cadenas como el trabajo en equipo, pero desconociendo en la proyección que uno puede establecer en el dibujo, que este trabajo en equipo está principalmente puesto en este dibujo al servicio de encerrar a un joven que tiene escasas capacidades y recursos para poder enfrentar su labor. En segundo término, aparece este mecanismo defensivo que es el aislamiento y la atomización, ¿ah? Que nuevamente no solamente está operando a nivel del individuo, sino que se articula como un recurso que les permite a las personas defenderse frente a la adversidad que experimentan en el trabajo. En este dibujo, que lo realizó un grupo de psicólogos y psicólogas, observamos una isla en la cual hay una palmera y esta palmera tiene ciertos cocos que están depositados, que son el producto que el trabajo de las psicólogas establece, ¿ah? Pero vemos que este dibujo es una isla que está totalmente desconectada del resto, que no está habitada y que es lo único que podemos observar como resultados del proceso de trabajo. Las otras islas representan a otros profesionales, a otros equipos,
con los cuales no es posible establecer una conexión fructífera y que les permita trabajar de manera mancomunada. Entonces, uno diría el aislamiento y la atomización del equipo es justamente una defensa para no conectarnos con los demás, con los demás equipos, y que a partir de aquello podamos generar estrategias que estén al servicio de poder colaborar realmente en un contexto adecuado. Por otro lado, podemos observar que este aislamiento y esta atomización está también al servicio del temor que los profesionales y las profesionales experimentan de ser contaminado y corrompido en la medida en que me conecto no solamente con los demás, sino que también con los mismos usuarios, que son estos jóvenes que están en un proceso de rehabilitación. Es decir, el trabajo y la potencia que tiene el trabajo de rehabilitación, que en muchos casos estos psicólogos desarrollan en el patio de los centros porque no tienen condiciones adecuadas para desarrollar su trabajo, está fuertemente afectado, uno diría, por toda la intensidad del trabajo. Nuevamente entendemos y miramos que las personas tienen que inconscientemente recurrir a este aislamiento y esta atomización para poder abrirse a una experiencia que sea más constructiva en el trabajo. En un tercer lugar, lo que describimos como la idealización del rol. En este dibujo, en el cual ustedes pueden observar este también es un dibujo desarrollado por un grupo de psicólogos, donde lo que aparece en el centro es una figura que ellos denominan, y voy a leer lo que ellos plantean: somos como un alien dentro de la organización, debemos tener poderes para poder hacer cosas de otro planeta, se debe ser de otro planeta, de otra dimensión, incluso muchas veces tener supuestos poderes. Es decir, para poder trabajar en una organización como esta, no basta tener recursos y capacidades humanas, sino que de alguna manera tenemos que doblegarnos y establecer un enorme esfuerzo que va más allá de los componentes normales que un profesional debiera desarrollar. Este alien está mirando con la cabeza torcida hacia el lugar donde están todos los procedimientos más burocráticos del CENAME y por lo tanto está fuertemente tensionada por el trabajo que tiene que desarrollar. Y a su espalda lo que vemos es, esto es un dibujo de los platitos chinos, donde vemos que los jóvenes y niños van cayendo a un pozo sin fondo en el cual muchos de ellos mueren y muchos de ellos tienen enormes dificultades para poder tener un proceso de rehabilitación adecuado. Este estudio lo realizamos antes de la crisis del CENAME y por lo tanto son una muestra y una ilustración de cuáles son las complejidades que estos profesionales enfrentan y obviamente enfrentan en un contexto en el cual se busca la rehabilitación de estas personas. Entonces, lo que nuevamente observamos es que esta idealización tiene que ver con una manera de cómo me defiendo frente a esto. Es decir, la única manera de estar en un lugar como este, o diríamos una de las maneras más que la única, es justamente exacerbando lo que son mis capacidades y mis competencias. En la medida en que empiezo a tomar conciencia de que esta idealización no está puesta al servicio de enfrentar de manera realista la tarea, voy tomando conciencia y voy entendiendo la necesidad de ajustarme a un contexto y a un territorio en el cual las personas se puedan desarrollar y poder potenciar a partir de los recursos reales que la organización tiene. Y por último, lo que describimos como la desconfianza y la hipervigilancia. En este dibujo lo que aparece es un joven que está atravesando una cuerda, un equilibrista, que representa el tránsito que hacen los jóvenes en el CENAME. A cada lado del dibujo están dos profesionales y abajo hay una red que muestra lo peligroso y lo complejo que es el trabajo que realizan estos jóvenes. Aparece abajo un payaso representando
esta idea de que el Sename es un circo y es un lugar que tiene poco asentamiento y poco sustento para poder desarrollar un trabajo adecuado. Entonces, ¿por qué la desconfianza y la hipervigilancia? Porque en un contexto desestructurado como este, lo que vemos es que hay una enorme carencia de recursos materiales, técnicos y humanos, y que en esa carencia y en esa dificultad, lo que aparece muy fuertemente es una cultura de la vigilancia, el dogmatismo, la coerción y el control, porque a lo único que la estructura o la organización puede recurrir tiene que ver con establecer procedimientos burocratizados, ¿ah? Y desde ese punto de vista, la posibilidad realmente de establecer un trabajo que sea cercano y que pueda poner el acento central y clave en la rehabilitación, como el foco que estos centros tienen, es extremadamente complejo, ¿ah? Y por lo tanto, volviendo a algo que planteé previamente, cuando tenemos escasez de recursos materiales, técnicos y humanos, existe una ausencia de contención de los aspectos sociotécnicos de la organización y por lo tanto una enorme fragmentación de los procesos. La organización no es capaz de proveer esa contención y por lo tanto los profesionales, ¿qué es lo que experimentan? La sensación de estar en un contexto muy cercano a veces a representarse como un circo o como un espacio en el cual no hay una posibilidad realmente de ser sostenido de una manera adecuada. Por lo tanto, si miramos lo que he estado tratando de dibujar, diríamos que en la medida en que las personas son capaces de poder establecer un patrón recurrente en un trabajo de coaching, ya sea individual y grupal, donde ponemos el acento en el rol, somos capaces de ir delineando no solamente las tensiones que experimentamos a nivel individual, porque muchos de los factores y los procesos que vivenciamos tienen que ver con la forma en cómo las dinámicas organizacionales afectan fuertemente nuestra acción, ¿ah? Y por lo tanto ponemos el acento en cómo el rol de alguna manera sustenta esta comprensión de las dinámicas organizacionales y cómo para poder producir el cambio necesitamos apuntar a aquel lugar. No nos podemos quedar simplemente con lo que me pasa a nivel del individuo, sino que tenemos que tratar de ampliar ese foco. Eso no es fácil, no resulta sencillo, justamente por la enorme presión y por la falta de visión que muchas veces las personas tenemos con respecto a lo que ocurre en el trabajo. En un proceso de coaching, y pongo el ejemplo de este trabajo que realizamos en esta actividad, las personas fueron capaces de ir tomando decisiones, estableciendo mayor claridad de cuáles son los puntos que necesitaban ser abordados. En una organización como esta, que es una organización altamente compleja, ¿ah? Es decir, cuando trabajamos en organizacionales mucho mejor estructuradas, donde observamos recursos, competencias, capacidades, el trabajo obviamente tiene una mayor posibilidad de mejorar el trabajo que hacemos a partir del proceso de coaching. Pero creo que el acento central y lo que quiero tratar de manifestar y dejarles como un punto de visión tiene que ver con la relevancia que tiene de que podamos ampliar la mirada, ¿ah? Cuando pensamos en el rol, estamos estableciendo un foco delimitado, ¿ah? Y en ese sentido, el coaching no es una experiencia amplia, ¿ah? Quizás para cuando quiero conocerme en un ámbito más amplio, quizás lo más importante o pueden haber otras estrategias. Cuando desde la mirada del análisis de rol, lo que tratamos de focalizarnos centralmente tiene que ver con esta experiencia que tenemos en el trabajo. Y esa experiencia que tenemos en el trabajo es justamente lo que tratamos de traer de una manera lo más elocuente posible, entendiendo que gran parte de esa experiencia subjetiva está sustentada en factores inconscientes
que el proceso de coaching justamente nos permite ir tomando conciencia. Lo inconsciente no solamente tiene que ver con mi historia personal, sino que lo inconsciente tiene que ver con la manera en cómo la organización afecta fuertemente los procesos de trabajo. Es decir, lo más complejo de abordar tiene que ver ese espacio de encuentro entre las personas. A la medida en que podemos colaborar, dialogar y establecer un puente entre los distintos discursos que existen en la organización, podemos desarrollar competencias que puedan ser útiles, pertinentes para el trabajo que las distintas personas establecen. Les agradezco mucho el tiempo y el espacio para haber realizado esta presentación y espero que les haya sido ilustrativa de algunos de los elementos de este marco conceptual y metodológico que tiene hondas repercusiones en el trabajo. Este espacio lo desarrollamos en la Facultad de Economía y Negocio. Yo soy director académico del Diplomado en Coaching y Cambio Organizacional, donde ampliamos de manera relevante esta perspectiva. Muchas gracias.